Primera parte, eh, toda la primera parte, ahí vamos a tratar algunos temas más vinculados, digamos, con lo administrativo, algunas de las preguntas que recién hicieron y ahí Jorge les va a dar alguna respuesta. O, digamos, vamos a intentar solucionar algunos inconvenientes que andan dando vuelta. Pero mientras tanto, bueno, le damos tiempo también para que vaya entrando gente que todavía está ahí en sala de espera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, primero recibimos unos cuantos emails con dos consultas. Una de gente que se quiere sumar a esta cursada, que por ahí estaba inscripta o inscrito en la cátedra A, que pasara a esta. Ya les decimos que sí y les reitero lo que les comenté a muchos, que el trámite en sí depende de ustedes y tienen que hacerlo vía departamento de artes audiovisuales. Y tienen que encargarse de que salga el trámite porque al final de la cursada no vamos a poder volcar la nota y eso no depende de nosotros. Eso por un paso, por un lado. Y después, como bien saben, esta cursada está subdividida en 4 comisiones, una por cada docente. Está la de Betty, la de Maxi, la de Cali y la mía. ¿Qué pasa? Muchos me han planteado pasarse a una comisión o a otra y estaban inscritos en una comisión originalmente. Las comisiones de Betty y las de Cali están excedidas en alumnas y alumnos. Entonces, lo que vamos a hacer es, ustedes armen los grupos en la comisión que tengan que armarlo o en la que quieran, pásense, pero después seguramente muchos de esos grupos van a ser reasignados o a Maxi o a mí, porque no se puede, digamos, procedimentalmente es muy engorroso para corregir y hacer el seguimiento que, bueno, que algunos docentes tengan un número, otros otros, no se puede, se rompe un poco la organización. Así que a todas y todos les contesto que inscríbanse o armen los grupos, los que quieran pasarse de comisión, pásense, pero para armar el grupo, pero probablemente no es en la comisión que vayan a quedar. Sí, lo que tienen la chance de poder armar el grupo con compañeras y compañeros que de pronto quedaron en otra comisión. Entonces, bueno, se mantiene el grupo armado y después reasignamos a la comisión que podamos y se puede hacer. Pero desde ya que es imposible cumplir, o sea, decirles que se queden en las comisiones a las que se quieren pasar, porque ya están con muchísimos alumnos más, digamos, las de Cali y la de Betty. Así que bueno, esa aclaración. Y una vez que armen el grupo, que se pasen a la comisión para armar el grupo, nos envían un mail para decir, bueno, me pasé, soy de tal comisión, ponenle la comisión 3, que es la mía, me paso a la comisión 2 de Betty para armar grupo con fulana, fulana y fulana. Entonces, nosotros ya sabemos en qué grupo están para después reorganizar las cursadas. ¿Quedó claro? Sí, Buenísimo. sí, perdón, una pregunta respecto a al armado de grupos. La Sí, clase pasada habían dicho como que en aulas web, o eso entendí yo, que iban a estar como las comisiones y como un chat para poder armar grupos. No sé si claro. entendí bien o no. A El mí no tema me es parece así, eso. claro. ¿Cómo? A mí no me parece, o sea, no lo veo en aulas web para poder No, armar un en grupo. aula web lo que hicimos fue matricular a todos los alumnas y alumnos que se anotaron por comisión, por docentes en el SIU. Tenemos una réplica de lo que hicieron en el SIU. Pero ¿qué pasa? Por una cuestión organizativa, estas dos comisiones que recién te expliqué, la 1 y la 2, están excedidas en alumnas y alumnos, entonces no se va a poder seguir el desempeño del trabajo con grupos debidamente. Entonces, más allá de dónde te hayas inscrito, dónde hayas quedado matriculada en aulas web, si aún no armaste grupo y te querés pasar de comisión, armá ese grupo en la otra comisión en que estés, informanos con un mail de ese movimiento
y nosotros te reasignamos una comisión, tanto a vos como a ese grupo. Claro, no, sí, Quedó eso a más mí me queda claro. Eso a mí me queda claro. claro. A lo que voy es que yo, digamos, no conozco a nadie de la cursada como para yo poder armar un grupo. Entonces, a Está lo que voy bien. es cómo hago para contactar a alguien y, no sé, Bueno, armar grupo. habrían armado ustedes un grupo de WhatsApp que creo que sigue vigente. Lo bueno sería que el que esté en ese grupo pueda pasar el link acá por el chat para que ustedes se mantengan en contacto y puedan armar ese grupo. Ah, dale, genial. Si alguien lo tiene, porfa, lo pasa. Nosotros no tenemos ese link porque no es de la cátedra, entonces de los alumnos. Pero había un Ahí lo acabo de pasar. Ah, buenísimo. Entonces, por favor, súmense todas las que puedan y todas las que puedan y ahí ordenan bien el tema de los grupos y las comisiones, etcétera, etcétera. Todos los movimientos que hagan, por favor, por mail a la cátedra, infórmenlo, me paso de tal comisión a tal comisión y armo grupos con estos compañeras y compañeros, ¿sí? Después otra cosa. Estamos notando que todavía hay muchos que no se han matriculado en aulas web, que no se han inscrito en aulas web para nosotros poder matricularlos. A ver si le faltan 8, a mí me faltan 4, bueno, Cali también y Maxi tiene algunos. El tema es que mientras no se matriculen en aulas web, se va a hacer más complejo a la cursada, porque no van a poder recibir información, los links de las conexiones por docente, cuando se conectan en los prácticos, no la van a poder recibir. Así que lo que les pedimos que, por favor, los que aún no lo han hecho, nos soliciten la matriculación en aulas web y nosotros los agregamos a la comisión que les fue asignado. Perdón, interrumpo Sí. un momento. Yo solicité la matriculación en aulas web y todavía no, no me aceptaron. ¿Cómo es tu apellido? Nigrili. Te ¿Sabes lo en qué escribo. comisión estás? Sí, Cuando yo perdón, me a mí anoté me pasó lo no. mismo. Claro, cuando yo me anoté no estaban las comisiones y solamente me dejaba unirme. Me salía la materia nada más. Ahí te escribo mi apellido en el chat. Bueno, abro el chat y los voy buscando. A ver, ¿dónde está el chat? Ah, Ahí te los estoy anotando, Jorge. está bien. Está bien porque Lucio, no logro abrir el chat. no, no te preocupes, no te preocupes. Uno, yo te ayudo. Uno es Lucio Nigrilli y Soledad Jerez. Que no tiene, o sea, Soledad, vos también estás dentro de aulas web, pero no estás en ninguna comisión, ¿verdad? ¿Entendí bien? Exacto, cuando me matriculé no me decía comisión, me decía solamente la cátedra. Perfecto. Yo me inscribí Claro, pero en el CIU me inscribí en tu comisión, Betty, pero en el aulas web todavía no. En aulas web no. Bueno, ahora me voy a fijar que tal vez entonces yo no me he dado cuenta, ¿viste? Pues me pareció que sí. ahora después me fijo y lo resuelvo si estás. ¿Y vos, Lucio, en qué comisión te inscribiste? Así le anoto a Jorge. Directamente cuando yo me Sol, anoté en la ¿querés? materia, en la cátedra, solamente me salía la cátedra, no me salía ninguna comisión para anotarme. Pero en el Y SIU, ¿en cuánto te anotaste? no, por eso, en el SIU solo me dejaba anotarme en la cátedra, pero no en una comisión. Pero Eh, vos no estás en la CAT, porque debería estar lleno todos los cupos, debe ser por claro, eso. yo cuando me Ah, uní, me uní casi a lo último, por eso. Debe ser por eso. Entonces, A mí me pasó lo probablemente- mismo.
No me puede anotar en SIU. Milena, ¿no? O sea, Milena y Lucio no están anotados en el SIU. ¿Está bien? ¿Estoy entendiendo bien? No, Sí. en el SIU yo estoy anotado, pero no estoy anotado en una Pero en la comisión. cátedra A o B estás anotado, Lucio, porque Ahí es raro que si no te hayan dejado, digamos, cuando se llenaban las comisiones ya no te dejaban inscribirte. Por eso me extraña que vos te hayas podido inscribir igual en la cátedra B cuando ya las comisiones estaban completas, ¿se entiende? ¿No te habrás anotado en la otra cátedra, en la cátedra A? ¿Qué tal? Disculpen que Eh, interrumpa, justo estaban tocando ese tema. A mí lo que sucedió lo mismo que los chicos y le envié un mail a alumnos y me dio la entrada a esta comisión, a esta cátedra, ¿sí? Por ahí no sé si los chicos hicieron lo mismo. Lo que sí, eso no sé cómo lo manejan, si ellos me inscriben en el SIU o si ya tienen un alta en algún otro lado. ¿Se entiende lo que digo? Porque yo en el SIU no me metí solamente, me dijeron de alumnos que ya estaba inscrito, ¿no? Y ahora me estoy matriculando aquí en el aula web. Pero no sé si los chicos hicieron lo mismo, por eso me quedé pensando. No, yo mandé un mail a la cátedra y no recibí respuesta. ¿Cuándo mandaste un mail? Hace una semana o más. Contesté todos, capaz me lo habré saltado. ¿Cómo es tu nombre? Milena Jiménez. A ver, lo voy a Estoy buscar. como Mile Jiménez. Hola, yo también mandé mail por lo mismo para la matriculación y todavía no recibí respuesta. ¿Milena Victoria? Creo que No, era Florencia Guerra. No, yo Florencia Guerra. Bueno, ahora no, el tuyo no aparece. Les hago la última consulta. Montaje de edición 1, cátedra B, segundo cuatrimestre, ¿verdad? ¿Está en el aula web? Sí. Perfecto, gracias. En el SIU lo que puede haber pasado, que fue lo que decía Betty hace un ratito, es que estaban divididas las 4 comisiones y ustedes se podían inscribir en alguna de ellas. Lo que sí, tenían un cupo cada una de esas comisiones. Y en algún momento, esto lo sé porque nos habían avisado, se completaron todos. Entonces, es probable que en ese momento, digamos, no haya permitido que se inscriba nadie. Por eso no se podían inscribir. No estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero era más o menos así. Hola, profes. ¿Qué Yo tal? no tuve problemas con el tema de la inscripción. Lo que sí es que nunca me llegaron mails. El primer lunes que arrancó la cursada, todos le había llegado un mail y a mí no. Tuve que averiguar porque tampoco sabía en qué comisión estaba porque no estaba muy familiarizada con el SIU y nada de eso. Todavía me cuesta un poco, pero nada, nunca me llegó mails como pasando el link o algo. Yo justo hoy pregunté en audiovisuales, en el general, si había grupo de montaje y edición y nada, y me pasaron el grupo de WhatsApp, pero si no, mail no recibí. Pregunté a varias personas y a todos le había llegado mails con el horario, el link Sí, para la reunión, pero a mí no. porque el mail se pone que va dirigido a todos y a todos de los que están inscriptos en el SIU y lo manda automáticamente. No vamos seleccionando, así que ahí hubo algún inconveniente técnico, supongo. Claro, sí, porque me fijé en spam y no, tampoco. Bueno, pues, y bueno, ahora, a partir de ahora, cualquier información que les llegue va a ser a través de aulas web. Ahí si seguís teniendo el inconveniente, Sí, me no, avisás. en aulas web estoy, así que sí, era solamente para preguntar, quizás se habían salteado mi mail o algo así, estaba preocupada por eso, pero sí, ahora sigo todo por aulas web. Claro. Hola. Acá, Milena Jorge, Jiménez, revisé y no está tu mail. Si lo puedes reenviar, no está en la bandeja. No sé si. A ver. Dale, Jorge, sí. tengo una consulta. Sí, ¿Se me escucha? Sí.
Sí, te escucho. Yo hablé con vos por mail porque no me pude inscribir en el CIU y quedamos en que estaba en tu comisión, pero bueno, todavía no estoy, no tengo la matrícula de aulas web. O sea, Sí, está como pendiente. Yo para está bien. Bueno, sí, ya, lo voy a... ya Yo estar te ahí, ¿no? agregué a mi comisión, al Excel, a todo, así que hace una cosa, armá grupo, mi comisión y esto va a todos. Y si no te llega por mail, te va a llegar a través de tu grupo. Claro, sí, yo ahí ya me agregué al grupo de WhatsApp, consulto No, quién armá está en grupo tu en la comisión. comisión, entonces, o se Claro, enteran si no te enteras vos por mail, porque me pude haber olvidado, te vas a enterar a través de tus compañeras hasta que estés matriculado en aulas web. dale, sí, sí. No, es que recién me metí y me aparece pendiente, pero bueno, yo mientras voy A armando ver, el grupo en WhatsApp. Claro, a mí pendiente de la también me aparece matriculación. pendiente de matriculación. A ver, digo porque por ahí para que no se nos vaya toda la clase, porque va a ser medio complicado a través de esto, digamos, establecer un criterio para que podamos, digamos, resolver los problemas individuales. ¿Por qué los que tengan alguno de estos inconvenientes que fueron apareciendo, ya sea por alguna cuestión de que no están matriculados o porque no se pudieron inscribir, o alguna situación, digamos, de las que comentadas, nos mandan, nosotros le dejamos el mail de la cátedra, el mail de Gmail, Dale, chicos, y que nos sí. manden un mail ahí comentando cuál es el inconveniente que tienen, y nosotros por ahí podemos tener un poquito más de tiempo como para resolverlo. No sé si les parece, estoy pensando en Sí, voz es alta, mejor eso, no estoy mejor resolviendo eso. nada. No, está bien. Además, Montaje. perdón Jorge, Sí. ahí ya lo pegué en el... Digo, a decir, Listo. tengan en cuenta que nosotros matriculamos primero una tanda y después por ahí pasaron 2 días y se inscribieron y entonces tenemos que matricular otra tanda. Digo, eso por la matriculación, quédense tranquilos y tranquilas que si... Muy bien. que seguramente, A mí me había, además como hubo cambio de grupos y todo, hay como que claro, a rever mí me todo había eso. pasado que llegué tarde con la inscripción al CIU y me matriculé igual y después hablé con la cátedra para que me inscriban en la cátedra, así que habrá pasado eso, pero yo para ya estar matriculado y que no se traspapele y después me quedo Igual, sin... Juan Manuel, igual por las Sí, dudas, como ya, si está solucionado no hay problema, pero sí. por las dudas mandanos un mail. No, Ahí, igual yo ya estuve hablando con Jorge, o sea, bien. Sí, estamos acá con está. Sí, Jorge, acá está tu mail. Sí. Mandas una pero imagen es que se solo por está eso. viendo. Sí, de aulas web. Bueno. Muchas gracias. Dos cositas cortitas porque a medida que fueron pasando algunos comentarios, fuimos resolviendo algunos problemas. Soledad Jerez ya estás matriculada con la comisión, igual que, no sé si se pronuncia así, Yuntse y Eugenia, que estaban, como ya tenían las comisiones, pero no estaban siendo, estaban matriculadas, pero no estaban las comisiones, así que ya las pusimos, les pusimos. La verdad que no sé, porque hay algunos nombres medio raros que no sabía a quién pertenecía, ¿sí? Eugenia, exactamente. Digo para que se queden tranquilos. Sí, perdón, Betty, yo ya ahí vi en aulas web que estoy matriculada, en ningún lado me figura comisión 2, Sí, pero sí, esa yo matriculación ya es de recién la comisión. Sí, yo ya te puse comisión 2. Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, entonces todo por mail, las consultas y seguimos. Bueno, arrancamos entonces con la clase. Ahora vamos a tener una clase, vamos a seguir, a continuar con aquello que habíamos comenzado y dejado un poco con puntos suspensivos allá en la primera clase
de presentación, que no fue un teórico, sino fue casi una charla. Y después, en los últimos 15 minutos, vamos a darles el trabajo práctico número 1, se los va a pasar ahí Jorge, con las pautas, y bueno, fecha de entrega que es bastante próxima, y así que van a tener que empezar a trabajar rápidamente con cuestiones de montaje. Lo que ustedes están viendo ahí en pantalla, compartida por Maxi, es una frase de un montajista y teórico francés, Vicente Sánchez Biosca, perdón, español. Y bueno, y ahí hace referencia, digamos, a algunas de las cuestiones que estuvimos conversando la clase anterior, y se las leo. Dice: en cuanto a fase técnica, confiada a un especialista o conjunto de especialistas, el montaje, edición o compaginación, como casi indistintamente se le llama, ellos utilizan más cualquiera de las tres acepciones, digamos, como sinónimos casi, es una etapa más de la producción, o como también se dice, de la postproducción. En cambio, como momento que decide una sucesión y un orden de los planos, modificando o confirmando el establecido en el guión técnico o el materializado en la fase de rodaje, el montaje se convierte en el gesto fundador de un discurso. Del libro, ahí está, el montaje cinematográfico, teorías y análisis, de Vicente Sánchez Biosca. Bueno, si prestaron atención, por ahí a veces hace falta, digamos, releer las frases, pero digo, recorre un poquito todo lo que habíamos conversado en el primer encuentro. O sea, nos encontramos ahí con todas o muchas de las posibilidades que fueron surgiendo de parte de todas y todos ustedes que fuimos conversando, y que no son ni teóricos ni todavía montajistas, y sin embargo, digamos, fueron rondando y fueron, si se quiere, fueron dándole forma casi a una frase parecida que fue lo que, la suma, digamos, de todas las opiniones que ustedes iban vertiendo. El montaje, digamos que el lenguaje audiovisual, como ustedes saben, acá no vamos a tratar de, vamos a obviar, digamos, toda una cuestión histórica muy minuciosa, vamos a tratar de estas cosas, digamos, como la historia la ven en otra de las materias, nosotros vamos a tratar de agarrar algunos puntos que nos parecen centrales y que nos parecen fundamentales por ahí para tener en cuenta, porque de alguna manera van marcando algunas cuestiones que tienen que ver con el montaje. Tienen que ver con la evolución del montaje, con el desarrollo del montaje y del lenguaje audiovisual en sí mismo, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Si, como saben, ya lo han visto seguramente en más de una de una materia, la creación del cinematógrafo, digamos, data más o menos de 1896. Me perdí en la fecha ahora, pero más o menos de ahí, y tenía ciertas características, que se las rápidamente les enumero algo, digamos, que era el registro de un fragmento de aproximadamente 1 minuto, 52 creo que exactamente, en donde, digamos, se decidía qué era lo que se iba a tomar, lo que se iba a filmar, y bueno, se prendía la cámara, sucedía lo que tenía que suceder delante de la cámara, y se terminaba esos 52 segundos, que era todo lo largo de la película con lo que contaban en ese momento. Bueno, para arrancar, vamos a hacer un poco casi de homenaje también a esto de
de los inicios del cine. Y vamos a ver un par de fragmentitos y vamos después a pensar qué pasó y cómo evolucionó esto que nació en esa época que les decía, a finales del 1800, y que hoy nos sigue despertando el interés, digamos, y tratando de experimentar cosas con el audiovisual. Bueno, me callo y vamos a ver algunos fragmentitos y después hablamos de ellos. Ahí finalizó uno de los fragmentos. Ahora vamos a ver el siguiente. Cali, el que viene ahora es la salida de la fábrica. Son las Bien. distintas versiones. O sea, son todas las versiones que hay de la salida de la fábrica. Que son 4. Pongamos una sola, Maxi, si puede ser. Bueno. Como ven, yo me estoy enterando con ustedes cómo viene el orden, cómo... No, pero estamos dura 1 minuto 49. O sea, son... Ahí va. Esa es la primera. No, la podemos dejar ahí, Maxi. Me parece que así tenemos tiempo de ir viendo las otras. Dale. Cali, te hacen una consulta en el chat. No sé si vos lo estás viendo. Ah, no Y lo eso tengo sería habilitado. tal, te pregunta. ¿Eh? Que Mike te pregunta si eso Ahí lo sería veo. como cine documental, cuando mostraron lo de la llegada del tren. Sí, ahí la vi. Ya lo hablamos, Mike. Bien. Un poco para responderle, vamos a ver si está la respuesta, digamos, dentro de lo que voy a decir ahora para lo que preguntaba May recién. Perdón, me enganché con ahí un chat que no tenía que ver. Esto es el comienzo del cinematógrafo. Les decía ahí a finales del
1800, por esa época, son contemporáneos, lo que vimos fueron dos obras de los hermanos Lumière, y la última es una de las obras de Alice Guy. Una mujer, la primera mujer cineasta, si no me deja mentir Betty, que conoce más, digamos, los detalles en esto, pero es la primera mujer cineasta y contemporánea a Lumière, muy reivindicada, digamos, últimamente. Antes era como que estaba oculta, digamos, no se la tenía en cuenta dentro de la historia, era poco conocida, y se la empezó a reivindicar mucho en la última época. O sea, era más conocida como montajista posterior, porque tiene muchas, ¿no? Betty. En realidad peor. Y- Peor. Historiadores la mencionan como la secretaria de Beaumont. O sea, horrible, espantoso. Pero Ali Guy no solamente fue la primera mujer, sino fue la primera persona que, digamos, estableció, entre comillas, el relato cinematográfico tal como lo conocemos. Digo esto porque por ahí no es que solamente es la primera mujer, sino la Cintia, primera... perdón. Preguntaba si era Alicia Guy, lo escribió. Sí, Alice Guy, es sí, ese, Alice Alice Guy. Guy, exactamente, no escribí Alice Guy. Perdóname, Betty, pero como... No, porque justo quería comentar esto porque a veces se la pone solamente como la primera mujer, en realidad fue la primera persona, ¿no? Digo esto Claro, porque... sí, por eso era una pionera junto a todos los otros que se conocían y que eran levantados, digamos, como los iniciadores del cine, y digo, los Claro. Lumière, que eran mucho más renombrados antes, o Méliès un poquito posterior. Inclusive ella, en lo que estábamos viendo, tiene muchas de las cosas que también después se le adjudicaban más a Méliès. No, inclusive Méliès las reconoce de Alice Guy. Claro. Dice que él se inspiró en ella. Lo que pasa es que muchas veces la historia, como vos dijiste, Cali, al principio, ha invisibilizado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las mujeres, disidencias y demás. Entonces está bueno que revisitemos y podamos conocer también a medida que podamos tener datos y material y vayamos visibilizando. Hay un libro escrito por ella de Alice Guy también que cuenta un poco sus obras, su propia historia, porque fue invisibilizada como en etapas también, ¿no? Digamos, es como que hubo etapas donde donde se conoció su obra, después etapas donde se fue, digamos, desapareció su nombre y se apropiaron otras personas de lo que ella había hecho, y bueno, es como una historia un poco que se la conoce, se la desconoce, se la conoce, y bueno, la podemos visibilizar por suerte en nuestro tiempo, donde también se ha recuperado mucho material de ella. Así es. Y un poco, digo, las características que tenían, y esto va para Mike, que hoy preguntaba si era más un documental lo que veíamos de los Lumière, y era un poco, para entrar ya en el tema del tratar de responderle eso, digo, los Lumière tenían esa característica, tenían esta idea del registro de lo que sucedía cotidianamente. Digamos, ellos hicieron una obra muy amplia haciendo ese tipo de registro, no pensando en la idea de ficción, cosa que sí, como vimos en Alice Guy, aparece, o Alice Guy, y aparece, digamos, la idea de una ficción, más allá de las características técnicas que estamos hablando de cuestiones bastante similares. Y después Méliès, que bueno, está muy emparentado, digamos, artísticamente a esto que estábamos viendo recién, también, digamos, piensa al cine, digamos, desde un lugar mucho más desde la ficción, por distintas cuestiones que lo van a ver en Historia del Cine, y que por ahí tampoco hace demasiado hacia donde queremos arribar nosotros, ¿no? Esto, como les decía recién, son los primeros esbozos del cine. Y en función de lo que hablábamos en la clase pasada, ya los invito a ir pensando, no es una pregunta todavía, pero ir pensando cuáles serán las cuestiones y las características del montaje en esa
concepción que había para filmar. Tengan en cuenta fundamentalmente que había una, y lo voy a decir así como para que se entienda y entre comillas, había una limitación técnica. Había determinadas cuestiones que hoy, digamos, tenemos un abanico mucho más amplio de posibilidades. Ahora vamos a pegar un salto bastante grande. Maxi, estamos como para ver un salto bastante grande. Vamos a ver un trabajito de unos 3 minutos y después hablamos. Bueno, lo que veíamos recién es un trabajo del año pasado de unas compañeras y compañeros de ustedes, bueno, un año más grande, pero es un trabajo hecho para montaje. La gran pregunta, en función de aquello que veíamos, de aquellos 3 trabajitos, aquellas 3 obras, aquellos 3 relatos iniciales, de 1890 y pico, 1900, a esto que estábamos viendo recién hecho en el 2020. ¿Qué pasó? ¿Qué vieron? ¿Qué encuentran como grandes diferencias? Esto sí es una pregunta. Los cortes y las tomas. Bien. Puede ser la diferenciación entre actor y piano.
vos sabés que no te entendí, creo que eras Constanza. Hola, ¿se me escucha bien? ¿Me escuchás? Sí, Sí. se escucha bien. Ah, la diferenciación entre plano y plano, o sea, como se reconoce que es un plano, cuál es otro. Estoy leyendo por acá el sonido. Es que hay continuidad entre Pensaría los que dos planos. la forma en que se crean, uno es creado con un celular y el otro con una cámara de ese momento. A eso ya vamos a ir. Esta es parte de la clase también. Me parece que también hay como un ritmo más fluido entre una toma y la otra. Como que tiene Cuestiones de ritmo. algo. Tengan, Bárbara, igual tengan en cuenta, para todos, tengan en cuenta que les estoy mostrando aquellos trabajos que deben haber sido de los primeros Sí, que se filmaron en la historia del cine. Sí, O sí, sea, por supuesto. hay como un descubrimiento, Es digamos. inevitable. Claro. Inevitable el cambio, sí, ni hablar. Igual algo dijeron, algo dijeron que es fundamental, porque es como, se los voy a marcar así, como para hacerlo más trascendental todavía. Es como un hito clave que en el descubrimiento de eso, digamos, como para poder pensar en esto de la evolución y el desarrollo del lenguaje, y fundamentalmente del montaje. Sí, el uso básicamente de la también yuxta. Ah, perdón. Tranqui, habla, Kuno. Dale, gracias. No, que básicamente también la narración, la construcción, ¿no? En la totalidad de lo que uno quiere transmitir, de cómo la continuidad entre planos y en esos cortes, digo, hay una diferencia enorme. Los anteriores eran un solo plano con una secuencia, una sola acción sería, y bueno, y ahí quedamos con esa. Pero creo que lo importante que le dio la edición es poder cortar y narrar, ¿no? Con eso, tirando diferentes tomas, planos, angulaciones, eso está tremendo, la evolución. No sé si alguien iba justo que se superpusieron, no sé quién era, no lo pude ver. Iba a agregar lo que dijo Kuno, que Ah. se usa la yuxtaposición de planos para poder contar la historia y que haya una elipsis sin necesidad de tener un plano completo y todo acelerado como veíamos al principio. Bien. O sea, han estado bastante rumbeados. O sea, lo que aparece como gran descubrimiento y que posibilita esto de que uno pueda empezar a experimentar en el lenguaje, empezar a experimentar en la narración, creo que habían dicho, en poder contar historias, y lo voy a decir entre comillas, porque van a ver que vamos a dar la vuelta al mundo y llegamos casi al comienzo, pero digo, es el descubrimiento, y ya lo habían dicho antes, pero bueno, es el descubrimiento del corte. O sea, cuando nos dimos cuenta que con el corte nosotros, y a partir de una relación entre planos gramatical y sintáctica, digamos, entre los planos, esas relaciones nos permitían contar determinadas cuestiones en donde empezábamos a fragmentar las historias, en donde empezábamos a fragmentar el punto de vista, en donde empezábamos, dijo uno que hacía, por suerte no había nacido todavía soy re joven yo, pero bien, digo, bueno, donde se empezaba a experimentar con esas posibilidades que daba el lenguaje audiovisual, que era un lenguaje totalmente nuevo, muy nuevo, digamos, para los demás lenguajes que llevaban siglos de historia, digamos, en la humanidad. Digo, cuando empezaron a encontrar que a partir del corte se podían hacer determinadas cuestiones que le posibilitaban contar historias, que le posibilitaban, y acá vuelvo a un detallecito, siempre hablamos sean documentales o ficciones. O sea, lo que se habla acá es del lenguaje cinematográfico y de las relaciones que se establecen entre los planos, ¿no? Con ese descubrimiento, decía, ahí empezó
digamos, el desarrollo y la evolución de este lenguaje, que fue, de alguna manera, tomado y desarrollado también. Ubíquense en esto. Ustedes creo que ya han visto bastante, o han tenido algo de historia de cine, pero de la historia de las artes inclusive. Tengan en cuenta que principios del siglo XX fue como un furor y un desarrollo de diferentes corrientes vanguardistas que ponían en crisis todo lo que estaba establecido desde siglos casi. O sea, antes los movimientos artísticos duraban mucho tiempo, duraban muchas décadas, inclusive muchos siglos. A principios del siglo XX entra en eclosión todo eso y empiezan a experimentar, digamos, con el lenguaje en todas las artes. Obviamente el cine no está ajeno a eso. El descubrimiento del corte y la posibilidad de establecer con el lenguaje del desarrollo, digamos, del lenguaje cinematográfico, las vanguardias lo toman. Entonces, en poco tiempo, ¿y qué toman con esto? ¿Por qué para nosotros es importante? Es importante porque es la génesis del montaje, es el principio motor del montaje. Más allá de que ya vamos a ver en el recorrido, digamos, podemos terminar en cualquier lado, pero digo, esa era la idea de poder juntar dos fragmentos diferentes filmados en distintos momentos, con distintos puntos de vista, y que unidos de determinada manera, digo, nos iban a posibilitar contar o establecer un relato, digamos, a través de esas vinculaciones. Hasta este momento, si quieren, todavía no pasé 1930, digo, ni siquiera estaba el sonido en cuestión. Entonces, les decía, digo, y las vanguardias toman esto, toman el desafío, digamos, de desarrollar y experimentar, digamos, con este lenguaje cinematográfico. Y de hecho, hay cosas que vamos a ir encontrando a lo largo de la historia del cine, muy interesantes y que inclusive se datan, digamos, de aquella época y que inclusive hoy son bastante llamativas y bastante interesantes de analizar. Maxi, ¿podemos ir poniendo otro ejemplito cortito? El de... para que tengan una idea, el recorrido de vanguardista, digamos, y con la evolución del lenguaje cinematográfico y lo que veníamos hablando recién, yo les voy a leer una serie de nombres, digamos, que son como trascendentes y que dentro de la historia del audiovisual, que están, digamos, que pertenecen a distintos momentos, a distintas corrientes, a distintos países, y que todos, digamos, tomaron al audiovisual, digamos, precisamente como una instancia, como un... y a las vanguardias digamos, como un motor de desarrollo del lenguaje audiovisual. Recién veíamos a Lumière, a Alice Guy, Méliès, franceses, todos acá. Griffith, de Estados Unidos, Eisenstein, Bertov, Kuleshov, Sterjav, de Rusia. Gansé de Francia, Epstein polaco, Friedland de Alemania. Todos estos que estoy nombrando están agrupados en 10, 15 años de diferencia, ahí todos bastante juntos. Y después vamos a encontrar otro tipo de vanguardias que también van a seguir experimentando y que resultan interesantes como para pensar, después vamos a ver algo, pero bueno, Orson Welles en Estados Unidos, la Nouvelle Vague en Francia, que ya vamos a volver, el nuevo cine inglés en Gran Bretaña, y bueno, vemos acá un fragmentito de uno que nombré recién, de Abel Gansé, que
data más o menos de 1927, creo que era, que es, la película se llama Napoleón, y van a ver cómo no solamente, digamos, ya se estaba pensando a mitad de la segunda década del siglo XX, no solamente ya se estaba pensando, digamos, en las relaciones y establecer a partir de los cortes, como lo que veníamos viendo, vinculaciones entre los planos yuxtapuestos, sino, digamos, en simultaneidad o inclusive en profundidad. Esto que le estoy mostrando es de 1927, si no le erro, 27 o 28, pero es ahí. Maxi me va a sorprender con el fragmento porque no lo vi tampoco. La música era cine mudo, la música es posterior, obviamente. Pero bueno, pudieron ver que ahí veíamos una construcción que estaba, digamos, a partir de la yuxtaposición de planos, a partir de la simultaneidad de planos, lo que nosotros hoy hablamos de multipantalla. Esta película termina con una multipantalla al estilo del Zoom, de lo que estamos viendo ahora. Más inclusive, son los planos mucho más chiquitos y fragmentados en toda la pantalla. Veíamos lo que hoy llamamos un montaje vertical, había unas sobreimpresiones de imágenes de distintos planos en el mismo momento. Cosas que vamos a ir viendo, digamos, inclusive que van a aparecer en distintos momentos actuales, casi como vanguardistas. Pero esto que veíamos hace casi 100 años. Y ya estaban, digamos, como conceptualmente, si bien no con la facilidad con la que podremos llegar a establecerlo y a trabajarlo ahora, digamos, conceptualmente era lo mismo. Y les decía, digo, y estas posibilidades, esto lo dio lo que nombraban recién ustedes, que es el corte. Esta posibilidad de armar un relato a través de cortar
un plano que originalmente era de 52 segundos y era la película completa, y es casi lo que hoy podríamos llamar un plano secuencia, ¿no? O sea, tenía que tener, si pensamos en la salida de la fábrica de Lumière, por ejemplo, en esos 52 segundos se habían propuesto que se abriera el portón, salían los obreros y quedaba la fábrica vacía o casi vacía. Maxi, si recuerdan, dijo, Cali, están todas las versiones puestas, porque creo que Lumière, no sé exactamente cuántas, pero hizo 5, 6, 8 versiones. Sí, 4 son los videos que hay. Bueno, 4 versiones hasta que logró, en ese tiempo en el cual estaba, digamos, encerrada la película, porque no tenía más posibilidades que filmar ese tiempo, ni más ni menos, digamos, era eso. Bueno, tenía que lograr que los obreros salieran, los obreros y obreras, porque había mujeres también ahí, salieran de la fábrica y llegaran creo que a cerrar las puertas. Entonces, digo, el criterio era distinto. Las posibilidades técnicas, como le dije hoy, y se los digo de nuevo entre comillas, eran diferentes, eran más escasas para ellos. Pero sí había ya de entrada un criterio y una concepción del montaje. Lo que pasa es que lo tenían que hacer de otra manera. Tenían que tratar de lograr en ese tiempo que sucediese lo que estaban pensando. Y ver cómo articulaban todos los movimientos y las acciones de lo que sucedía. Y acá hay algo interesante, porque me parece que nos pone en cuestión algo que va a ser, y que seguramente lo van a llevar de por vida, digamos, a esta duda. Digo, ¿es documental o es ficción? Si yo les estoy diciendo que la hicieron 5 veces a la salida de la fábrica para que pudiera entrar en el tiempo que estaba establecido porque duraba la película eso, y de alguna manera estaba construido como un hecho documental, porque lo es, digamos, era la salida de los Gormel, sin embargo estaba armado como una ficción. Entonces ahí entramos en las dudas que son para después. Yo estas son cositas nada más que quiero ir tirando. Hasta porque la ropa, Cali. Hasta la ropa también. Es como claro, que cada vez, en cada video que avanzaba, la ropa estaba cada vez mejor vestida y vestida. Pero digo, bueno, son cuestionamientos y dudas que nos van a acompañar de por vida. Y también durante todo el recorrido que vamos a hacer, digamos, en montaje. Y me parece interesante hoy, porque hoy preguntaban, ¿es documental o no? ¿Qué es el documental? Bueno, son cuestiones para ir dejando nada más ahora como semillitas. Pero retomando un poquito, digamos, con el tema de esto de la evolución, nosotros arrancábamos con ese plano secuencia. Tenemos un plano secuencia que con la aparición, o el descubrimiento, mejor dicho, porque es un descubrimiento del corte, y empezar a pensar la posibilidad de que si yo cortaba un fragmento, lo podía pegar con otro que también, que en principio era así, de 52 segundos, digamos, me podía generar un determinado tipo de relato. Y así la evolución, digamos, nos llevó a lo que veíamos recién de Gansé, que era lo de Napoleón, que me parece que es bastante complejo desde la mirada del montaje, bastante actual, pareciera, ¿no? Pero fundamentalmente, ¿qué nos permitía ese corte? Era pensar en la construcción de una escena espacio-temporal, o sea, en donde nosotros construimos una escena con un espacio y un tiempo que solo tienen una lógica en la pantalla, solo tienen una lógica en el lenguaje audiovisual, y que se da a partir del montaje. Esto, digamos, es lo que nos permitió la aparición, el descubrimiento del corte.
Y a partir de eso, obviamente, estas relaciones que les decía hoy gramaticales y sintácticas que le dan una cierta lógica a eso. Después vamos a ir viendo por qué, porque obviamente hay relaciones espaciales y relaciones temporales que se establecen como para que funcionen y que se fueron, digamos, descubriendo con el tiempo también, y que nos permitían esa construcción y generar determinado tipo de continuidad entre un plano y el siguiente, ya sea desde lo temporal como desde lo espacial. Si pensamos en el trabajo que habían hecho los compañeros y compañeras de ustedes del año pasado, que es una situación, de hecho, lo pensamos en función de eso, digamos, es la construcción de un hecho muy simple de alguien que camina dentro de la casa, se sienta, prende un cigarrillo, lo que sea, y está construido desde la fragmentación casi absoluta de ese espacio y la fragmentación temporal también de ese momento. Entonces, las construcciones espaciotemporales de una secuencia van a ir de aquellos que vimos inicialmente, que tiene una unidad espacio-temporal, lograda obviamente porque no había un corte. Estaba la llegada del tren, estaba la cámara puesta, el tren que viene, que se acerca, que pasa por el otro, que pasa hacia afuera de campo. Ahora que digo esto, leí ahí en que ponía el fuera de campo, bueno, son todas cosas que van a ir apareciendo con esto de la evolución del lenguaje y del montaje, que se van estableciendo, digamos, todas estas articulaciones y que permitieron empezar a pensar que si nosotros estábamos enfocando algo, lo que estaba sucediendo no era solamente lo que veíamos, sino muchas de las cosas que sucedían no las estábamos viendo. Y ahí se empezó a hablar, digamos, del concepto de campo y de fuera de campo, ¿no? Y retomando la idea esta de Corti, de la construcción espacio-temporal, las vanguardias, digamos, navegaron por muchas o varias, digamos, posibilidades que nos permitían esto. Recién veíamos una construcción bastante compleja, bastante, para la época ni hablar, digamos, de la posibilidad de establecer relaciones a partir de planos múltiples, simultáneos, tanto en lo horizontal, como lo llamamos ahora, como en lo vertical, como en el montaje vertical. Y otro tipo de construcciones que también nos permiten pensar, digamos, cuáles son las posibilidades que nos brinda el corte y las construcciones audiovisuales, ya tienen que ver, como para ir saltando, digamos, varias décadas, ya tienen que ver, digamos, con que el corte también, y cuando ya se había evolucionado la idea esta de la continuidad estricta, de mantener las relaciones entre los planos que dieran cuenta al espectador de lo que estaba sucediendo, sin distraerlo, como en un montaje invisible, en donde se intentó de que el montaje, digamos, no sea algo que distraiga la narración. Nos encontramos de nuevo con otras vanguardias. Por ahí había leído también en el chat que habían puesto la nueva ola checoslovaca. Yo había hablado de la británica, la nueva ola, el nuevo cinema inglés. Algunas otras corrientes, digamos, que datan también de más o menos de fines de los 50, de la década del 60, y otras que es por ahí la más emblemática, vaya a saber uno por qué, pero es la Nouvelle Vague francesa. Y de ahí les quería mostrar un pequeño fragmentito para que podamos pensar también esto del corte, digamos, de las posibilidades que nos da el corte y las posibilidades que se establecen a través de eso para generar una escena
con estas relaciones espacios-temporales. La película es Sin aliento de Godard. Allez, quoi, je reste avec toi. De toute façon, j'ai mal à la tête. On sera pas ensemble, mais je voudrais rester à côté de toi. Non, ce n'est pas ça, Michel. Pourquoi vous êtes triste? Parce que je suis triste. C'est idiot. Pourquoi tu es triste? C'est mieux quand je dis vous ou tu. Pareil, je peux pas me passer de toi. Tu peux très bien. Oui, mais je veux pas. Regarde une Talbot, elle est belle, 2,5 litres. Tu es un garçon. Quoi? Je ne sais pas. Patricia, regarde-moi. C'est interdit d'aller voir ce type. Hélas, hélas, hélas. J'aime une fille qui a une très jolie nuque, de très jolis seins, une très jolie voix, de très jolis poignets, un très joli front, de très jolis genoux. Mais qui est lâche. C'est là, ça. Attends, je vais me carrer, quoi. Non, c'est inutile. Bon, fous le camp. Bien, como les decía, esta era una película de Jean-Luc Godard, que se llama Sin aliento, es la primera película de él, creo. Y estaba buscando porque Godard trabaja mucho y es la montajista de esta película es Agnès Guillemot, que fue, creo que la mujer después de él, no sé, y trabajaban juntos. Bueno, ¿qué vieron acá? Vieron que hay una construcción totalmente diferente. Hay como un criterio de no modificación espacial, si tenemos como parámetros el auto, la marcha del auto, digamos, la cámara donde está colocada. Obviamente se modifica el espacio exterior al auto porque está en funcionamiento el auto, está andando. ¿Y cuál es la mayor característica de la construcción de esta escenita? El montaje como que no pretende ser invisible, ¿no? Como que quiere marcar ese salto de tiempo. Para nada. Hay salto de tiempo, exactamente. Como decía No. Santiago también, yo diría que es un montaje opaco, digamos. Es un montaje que está evidenciado. Se evidencia mucho cuando cambia de la mujer al hombre, que mantiene la relación espacial, estando siempre la mujer a la derecha y el hombre a la izquierda, o al revés, pero se nota ahí el corte marcado. Pero igual también hay continuidad de espacio. Es cierto, pero eso igual, Leticia, es más clásico, digamos, estaríamos hablando, si bien él los dispone de espalda a la cámara, estamos hablando de un plano y contraplano casi. Digamos, el plano de ella, el plano de él. Vuelve al plano de ella. Sin embargo, lo que decían en los dos saltos del tiempo, si prestaron atención, es sobre el mismo plano. Digamos, alguna pequeña modificación puede llegar a ver, que se haya, no sé, modificado en algún momento, muy, muy poquito, pero lo más llamativo de todo es que los cortes son sobre el mismo plano. O sea, lo que da la idea de que eso es, para hacérselo sencillo, estuvo filmado, digamos, en todo el trayecto, con un plano sin corte, y fue cortando, digamos, sobre el mismo plano, para acortando el tiempo, digamos, de duración de ese recorrido. Eso es lo que hace Godard ahí. A partir de ese momento se empezó a llamar jump cut, que es el corte sobre el eje, el corte sobre el mismo plano. Y precisamente tiene un criterio de construcción que está más relacionado con lo temporal que con lo espacial.
pero, digamos, en donde utiliza esas elipsis bruscas y en donde el montaje pasa a ser con un criterio así opaco, evidente, que se vea, y no que pase a ser desapercibido como era hasta ese momento, fundamentalmente, digamos, por toda la importancia y el desarrollo que había tenido Hollywood en el cine mundial, ¿no? Y de ahí, por ahí, la relevancia de todos estos nuevos cines que fueron apareciendo como vanguardias en distintos lugares, en distintos países. Un poco como para yo ir cerrando, la idea de hoy es, estábamos haciendo este pequeño recorrido histórico, digamos, de la evolución del lenguaje, que termina con algo que vamos a ver ahora, que de antemano les voy a pedir disculpas porque no pudimos encontrar algo con muy buena calidad. El que teníamos de buena calidad no lo podíamos pasar, no sé qué teníamos, qué problema, pero bueno, vamos a cerrar con eso y después vamos a hacer una especie de recorrido casi emparentado con esta idea de lo que veníamos desarrollando recién en cuanto al lenguaje, que está más vinculada a las cuestiones técnicas. Llamativamente, hoy alguien al comienzo, ante una de mis preguntas, respondió que tenía que ver, bueno, que iba del filme a lo último que estaba filmado con celular. Y bueno, por ahí está un poquito atado, digamos, a esa idea de cómo evolucionan las cuestiones técnicas para el montaje y para el lenguaje también, ¿no? Entonces, como para cerrar, vamos a ver un pedacito de esto que es apenas, vamos a ver un minuto y medio, 2 minutos, de un capítulo de una serie que se llama El Colapso, una serie francesa, y que tiene una característica que ya me la van a decir seguramente, y para cerrar el diálogo conmigo, y nosotros extractamos nada más que un pedacito porque no lo podíamos sostener, digamos, si no teníamos que estar la media hora del capítulo. Ça va? Are you okay? Are you okay? I don't understand. You speak English. Missy. Water? What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? What happened? I don't understand English. English. Okay, don't worry. You come with me, you come with me. The island is there. The island is there, okay? On va aller toutes les deux. L'île est là-bas. Ok, on va prendre l'annexe. On va prendre l'annexe. Si. Attends. Stay. Wait. Okay. What? Okay, come with me. Come with me. Come with me. Okay.
Bueno. ¿Qué vieron como característico de este fragmento? Es de un un plano capítulo? secuencia, no corta en ningún momento. Que no Por había lo menos, ningún corte. Precisamente es la característica no solo de este fragmento del capítulo, sino que es la construcción, todo el capítulo está hecho así, y no solamente este capítulo, sino todos los capítulos de la serie. Son todos planos, ya más que plano secuencia, son plano capítulo, para darle un nombre específico a la serie. Tipo, realmente no hace ningún tipo de corte en ninguna parte. Creo que no. En este queda alguna duda con el agua, que no sé si hay un corte o no, pero Claro, puede la que por idea es ahí... trabajar con plano secuencia, esa es la verdad. No te escuché, Betty. A grabar eso Que la tuvo que haber serie- sido un estrés. Lo que Claro, pasa... pero digo, la estética de la serie se basa en eso, en grabarlo como plano secuencia, digamos. Y Los tiene 8 que ver- capítulos de la serie son planos secuencias, son todos planos secuencia. 8 planos secuencia. Profe, Puede puede ser que los ser 8 que son. Ay, perdón. No, que son todos grabados cámara en mano también, si mal no recuerdo. Sí. Además del plano secuencia, que es como que Sí. acompaña mucho más la acción. No es cámara en mano, pero bueno, sí. Bueno, cámara sin trípode. Sí, sin no son trípode, cámaras sin fijas. trípode, Sí. quise decir. Yo quería decir que puede ser que no sea un plano secuencia de por sí, o sea, que no hayan hecho solo todo en una toma, sino que aprovecharse también de los planos, de los planos vacíos, o sea, de los momentos en el que no está el personaje, como el del agua, para poner cortes, pero que parezcan todo seguido. O cuando se Igual, interponen cosas entre medio, no sé, digo yo. yo desde no mi he ignorancia. descubierto nada, pero Luciana o no sé, me acuerdo quién más también lo decía. Igual me parece que el criterio acá es como concepto. El concepto con el cual se graba, más allá de que hayan tenido que hacer algún corte por alguna razón, no sé, cuando está fuera del agua y cuando se mete dentro del agua, no sabría decírselo, y más que acá, no lo recuerdo bien, y acá yo lo vi medio entrecortado, entonces por ahí resulta difícil identificarlo. Pero el concepto es del armado de un plano secuencia que dura la totalidad del capítulo. ¿Y por qué les traía esto a colación? Porque digo, si bien fue rápido el recorrido que hicimos, con distintos momentos de distintos tipos de construcciones espaciotemporales y a partir, digamos, de ese descubrimiento fantástico, digamos, del corte, me parece que está bueno pensar, digamos, cómo se empieza a resignificar todo, y estamos con un criterio. Estos duran 20-25 minutos cada capítulo. Está el arca rusa, que nosotros la solemos usar en algunos casos, que dura 1 hora y media y que es un plano secuencia de 1 hora y media. Y digo, me parece que es interesante pensar, digamos, cómo hoy también volvemos a esta construcción que nos proponía inicialmente el cine de un plano secuencia, tal vez un poco más complejo, como decía Bárbara, digamos, cámara en mano, para darle un nombre, digamos, a esto, cámara en mano, en donde los movimientos, la articulación entre la cámara y los personajes, y las acciones, digamos, los recorridos que se establecen, y todo pasan a ser mucho más pensados, más sofisticados, para decirlo de alguna forma, que lo que nos planteaba Lumière, pero el concepto casi que podría llegar a ser el mismo. Y entonces, por ahí nos encontramos como hoy, después del recorrido de un siglo y algo en el audiovisual, digamos, cómo vuelve a ser posible como una opción la construcción de un relato, de un espacio, de un espacio audiovisual, a partir de
de un plano secuencia, digamos, de esta idea de que casi pensarlo, digamos, como la construcción en tiempo real. Ya nos vamos a ir dando cuenta de que muchas veces no es así, digamos, no es el tiempo real, el plano secuencia, el tiempo real de lo que uno vive cotidianamente, pero bueno, casi la construcción como una opción a aquello que nos proponía el corte y la evolución del lenguaje audiovisual con las relaciones que se empezaron a establecer y juxtaposiciones y planos, digamos, en profundidad, imágenes compartiendo los planos, bueno, y todas esas cosas que se fueron experimentando, digamos, terminar inclusive pensando que las opciones son todas válidas y todas posibles. Desde el plano secuencia hasta las construcciones de lo que veíamos hoy con Napoleón de Gansé. Te Y sumo yo cierro una- acá, Betty, porque si no, no llegamos a ningún lado. Me van a No te matar. preocupes porque es interesante lo que estás diciendo y me parece que es importante también porque nos permite pensar en las construcciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, Colapso, comento esto porque también hay en Revista Anfibia hay un artículo muy interesante escrito por Darío Zeta sobre lo que implica narrativamente esta serie, porque no quiero espolear nada, pero es importante que la vean, son capítulos muy adrenalínicos de 15 a 20 minutos así, que parece que fuera mucho más tiempo, pero duran eso. Que en realidad se estrenó en el 2019, pero los primeros fragmentos aparecieron en el 2013 a partir del canal de YouTube de las personas que lo realizaron, que se denominan Les Parasités, los parásitos, que bueno, son 3 personas estudiantes que después, bueno, se conocieron estudiando, conformaron un grupo, entonces son un grupo, digamos, de realizadores, que está bueno pensarlo también desde un lugar más colectivo y colaborativo, y no tanto, ¿no?, desde la cuestión más individual y personalista, que también permiten estos formatos. Digo esto porque también está bueno, ¿no? Y está bueno también que si pueden ver qué les genera a ustedes con esta construcción, ¿no?, que es la que comentaba hoy Cali. ¿Qué les genera? En lo personal, por ejemplo, me ayudó mucho leer un poco a Darío Zeta, porque me había quedado con una angustia cuando la vi la serie, como que quedé así. ¡Ah! No quiero spoilear nada, pero está bueno porque justamente esta cuestión del plano secuencia, ¿no?, del ritmo que tiene, que después habría que pensar qué sucede internamente. Hoy, bueno, mencionaban en el chat, ¿no?, lo bien coreografiado que está el movimiento de cámara, con la cuestión de personajes, de lo que sucede, está muy, pero muy, muy calculado, muy bien armado todo, para generar esto, tiene un porqué. Y algo cortito que quiero hacer también con otra cosa que aparecía en el chat por ahí mientras vos estabas hablando, Cali, es que en algún momento cuando se hablaba de esta cuestión de, bueno, el documental, ficción, qué sé yo, me parece que por ahí alguien puso, bueno, como una hibridación así entre el documental y la ficción, que eso es otra cosa, digo porque para no confundimos ahí, ¿sí? Eso es otra cosa que después seguramente en algún momento las podamos profundizar y podamos explayar y demás. Y algo que me parece que es interesante, por ahí, tal vez no podamos profundizar hoy, pero lo podemos dejar para la semana que viene, de última poder profundizar el texto de Lucía. Me parece que es importante por ahí pensar en función, para anclarlo con lo que vos venías diciendo, Cali, que hay algo que más allá de que pasen los formatos y más allá de la forma que tengamos de apropiarnos de herramientas, por decirlo de alguna manera, para construir en el montaje, hay algo que siempre se mantiene como una herramienta que nosotros tenemos para decidir. Y que tiene que ver un poco con el título, ¿no?, que tiene justamente el artículo que ella escribe en su blog Días de Montaje. Y acá les pregunto, ¿cuál creen que es ese elemento que se mantiene, que hoy lo vimos perfectamente en todo este discurrir que hizo Cali con respecto al lenguaje?
de decisión. Hay un elemento que siempre se permanece para que podamos decidir más allá si es en fílmico, más allá si es en videográfico, si tiene que ver con lo digital o con las aplicaciones en celular. Chan, 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 chan. Sí, el tiempo, pongámosle, pero eso es parte de continuidad. tijera. Pongámosle. Yo dije herramienta, ¿eh? El corte, muy bien, Sofía. Vuelve el corte. Muy bien, Hacer el- Sofía. Perdón, ahí le interrumpí, me parece, a Gaby. Vos, Gaby, querías decir algo también, porque no te escuché. Sí, que el título del artículo creo que es La tijera, ¿puede ser o algo así? Sí, exactamente, que tiene que ver con las danzas de las tijeras, ¿no? Digamos, muchas veces lo que nosotros actualmente tenemos como interfaz para editar, que puede ser en el Premiere o pueden ser en otros programas de edición que van a saber, o sea, si saben manejar uno, lo más probable es que después puedan, como hablamos en la primera clase, entender cómo funciona el resto porque tiene la misma interfaz. Es decir, hay un visor que tiene que ver con esta cuestión de la moviola, hay una línea de tiempo horizontal que tiene que ver esto también de cómo pasaba el fílmico para poder verlo en la luz y poder puntualizar en el corte, como bien definían ustedes. Y después, en esta cuestión que mostraba justamente en los ejemplos, hay un ejemplo que me parece que es sumamente interesante, que mostraba cuando pasaban, digamos, Lumière, después se pasó el cortito de Alex Guy, el corte era para generar, ¿no?, ese truqueo de magia. Es decir, había ahí una decisión de cómo generar ese corte, qué es lo que se buscaba construir a nivel relato, etcétera, que está muy, pero muy bien. Y después cuando veíamos, digamos, la multipantalla, por decirlo de alguna manera, con Gansé, ahí lo que veíamos es que hay otra también decisiones que tienen que ver también con ya no pensar solamente en forma horizontal, sino también en cómo componer un plano, ¿no?, de forma vertical, que eso lo vamos a poder profundizar un poquito más adelante. Todo lo que veíamos, digamos, desde el fílmico, muchos de esos efectos tenían que ser a partir de no solamente las decisiones de corte, sino a veces teníamos que, o sea, a veces se tenía que hacer alguna cuestión de laboratorio, entonces era muy complejo, muy difícil, ¿no? Por ahí algo que nosotros ahora es poner un efecto, o poner una cuestión, digamos, nos resulta mucho más sencillo realizarlo, lo cual no implica que sea más sencillo decidirlo, ¿sí? Entonces, es muy, pero muy importante pensar desde esos lugares. Y algo que acá mencionan también, que me gustaría así como para, por lo menos, redondear ahora, y les hago una invitación, es lo que dice Maitena sobre el artículo sobre Margarita Brondoló. No, yo les comenté que era mortal, es muy interesante, es tremenda esa entrevista. ¿Por qué? Y también para pensar cómo estos formatos también tienen que ver con poder, digamos, incluir un montón de cuestiones a las personas para que puedan acceder, ¿no? Digamos, cuando estaba el fílmico, digamos, en esta cuestión al principio, cuando era una cuestión más de corte, más de artesanal, más de manual, por eso el tema de las danzas de las tijeras, que sí. Cuando pueda venir, vení. Kevin, me parece que tenés el micrófono abierto. Entonces, lo que les decía era justamente esto, que tenía que ver con una cuestión más manual, más artesanal, donde muchas mujeres tenían posibilidades de acceder a eso, pero después, digamos, cuando ya pasó a dos instancias, una que era el corte de negativo, que es un poco lo que explica Margarita Brondoló, ¿no?, que ella era, digamos, un poco la periodista, bautiza el artículo como la dama del celuloide, que me parece que estaba muy, muy interesante, todo lo que costaba poder trascender a las decisiones de corte. ¿Por qué? Porque las decisiones de corte tienen que ver con el lenguaje, tienen que ver, entonces, tenemos que ser muy conscientes de lo que implica, de por qué muchas veces nos cuesta tanto a las mujeres y a las disidencias tener voces autorizadas en ese sentido, por decirlo entre comillas, o jerarquizar nuestras voces, porque todavía hay grandes diferencias. De hecho, de paso invito para
para recordarles, porque si no después me voy a olvidar, que este jueves a las 4 de la tarde va a estar la charla con montajistas, diálogo con montajistas, donde van a estar coordinando, bueno, Eva Noriega, Melissa Muchinix de las cátedras de análisis y crítica, voy a estar yo en representación de la cátedra de montaje y edición 1B, 1 y 2B, y van a estar como invitadas Andrea Kramer, bueno, Lucía, ¿sí? Torres Miroldo, también va a estar Valeria Raciopi, a veces se me fue enseguida el apellido, que ustedes las van a estar leyendo y conociéndolas el año que viene. Así que bueno, estaría bueno que puedan estar para escucharlas, para comentar también sus experiencias más contemporáneas, más actuales, y va a ser muy cortita la charla de 16 a 17 en el marco del Festival REC, así que sería muy, muy bueno que sean puntuales, porque bueno, como hay muchas actividades en el festival, es bueno que no se lo pierdan. La charla se llama Diálogo con montajistas, Eva Noriega, Melissa Muchinix. Después las invitadas son Andrea Kleiman, Lucía Torres Minoldo y Andrea Raciopi, así que estaría bueno que puedan estar, que las puedan escuchar. Bueno, yo voy a estar como parte de la cátedra de montaje. Así que para poder disfrutarlas y para poder seguir reflexionando sobre esto, sobre lo que decía Margarita Brondoló, lo que a veces cuesta, ¿no? Poder, algo que al principio parecía que era como un lugar donde podíamos tener acceso y demás, después como a partir de los formatos, también de los flujos de trabajo, siempre tengamos presente que, por ejemplo, la posibilidad ahora que tenemos de poder manejar un software, de tener en los celulares aplicaciones para editar, también democratizan esta cuestión del montaje, ¿eh? Así que está bueno. Ahí vi que Maxi puso lo de diálogo como montajista, muchas gracias. Y se ve digamos, por el canal del programa, les van a aparecer todo, pero seguramente va a aparecer por el canal de donde se transmite todo lo del Festival REC. Así que, bueno, lo hice muy rápido, espero que se haya entendido hacia dónde íbamos con el texto de Lucía, pero ella lo hace muy bueno, está muy bueno cómo reflexiona en su blog sobre su profesión y cómo va reflexionando sobre eso, sobre sus decisiones, sobre el lenguaje, sobre el montaje. Así que está bueno que si la pueden leer, porque es súper, súper interesante. Gracias, Maxi. ¿Se entendió? Porque lo hice así como súper rápido. Sí, se entendió todo. Pa. Sí, quedó claro. Al menos yo sí. No sé todo el resto. Vos ya tenés experiencia, Maxi. Claro, ya sabía lo que iba a decir. No, pero el Festival REC arrancó hace 2 días, creo, ¿no? No, arranca mañana la arranca mañana. Sí, acá hay varios sí, Betty. ¿Eh? Hay varios sí. Ay, no escuché, Cali, perdón. Que hay varios sí, como que asintiendo a la pregunta tuya si se había entendido. Perfecto, genial, porque por ahí lo hice tan rápido que por ahí no queda claro, pero de última podemos seguir profundizando y lo vamos a seguir profundizando a medida que avancemos con la cursada y demás. Así que bueno, nada, invitarles, espero que puedan estar presentes, para la cátedra también es muy importante poder participar de estos espacios. Somos una cátedra muy nuevita y que está bueno que también haya una mirada, ¿no?, de perspectiva de género, que podamos pensar a reflexionar no solamente en los formatos, en el lenguaje, sino también cómo eso influye en la inclusión para las mujeres y para las disidencias, ¿no? Y le doy el paso a Jorge y a Maxi, porque si no nos vamos se nos va a terminar la clase. Si te parece, Maxi, vamos con las pautas del trabajo práctico 1. Bueno, dale. Bueno, por ahí. Antes me había olvidado, que lo voy a explicar al principio. Ahí en Aulas Web también, ahí está puesto el link de una encuesta de la cátedra que la intención es conocer, saber de las posibilidades de los conocimientos previos
o el equipamiento, o las aplicaciones, o qué manejan ustedes, para nosotros poder también hacer un seguimiento acorde a eso. Así que lo que le vamos a pedir que entren a ese link que está puesto ahí y completen la encuesta, que son 5 preguntas, es muy sencilla, 1 minuto les va a llevar, no más, y a nosotros nos va a permitir tener un conocimiento más acotado de la realidad de ustedes. Así que bueno, cuando puedan entrar en la semana se los agradecemos. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un repaso a hablar de lo que son las consignas para el trabajo práctico número 1, que les aviso que la entrega es el lunes 30, o sea, el próximo lunes. Y bueno, lo van a tener que hacer entre 4 integrantes. Estos 4 integrantes son los grupos que ahora tienen que armar ustedes, incluidos los que se pasen de comisión para armar un grupo. Van a tener que mandar un mail aclarando bien. Les vuelvo a repetir esto para que, claro, de qué comisión estaban, a qué comisión se pasan y con quiénes arman el grupo para el trabajo práctico 1. En este caso, el trabajo práctico va a consistir en seleccionar un plano de secuencia de 2 minutos o más de duración que no contenga música. ¿Esto para qué? Para que ustedes, con ese plano que va a durar más de 2 minutos originalmente o más, van a tener que crear una secuencia con cortes, con una cantidad mínima de 6 cortes, que la duración final va a tener que ser de 1 minuto. Entonces, lo que les vamos a solicitar es que, por ejemplo, una secuencia, no sé, de la que vimos, o por ejemplo, la que elijan, ustedes van a tener que ver bien en qué momento la cámara o el movimiento de cámara les permite a ustedes hacer un corte y saltar al plano siguiente, y que ese corte tenga una coherencia, tenga un sentido de ser, digamos, ¿no? No cortar en cualquier lado y que queden los 6 cortes en una secuencia de 1 minuto, nada de eso. Una de las particularidades que también tiene este trabajo, que el plano de secuencia que ustedes tienen que seleccionar no tiene que tener música originalmente, y tampoco se la van a poder agregar ustedes. ¿Por qué? Porque la música, en este caso, aplana el trabajo, o sea, le quita preponderancia al trabajo de corte que van a tener que hacer ustedes, que es lo que estamos buscando. Entonces, repito brevemente, la consigna está acá, es seleccionar un plano de secuencia de 2 minutos o más de duración, buscar en esos, sí, con diálogos sí, pero ojo, los diálogos también tienen una particularidad. A veces han usado fragmentos que no están en castellano, o que, claro, que no están en nuestro idioma, que tampoco están subtitulados. Entonces se limita mucho la evaluación nuestra de ver si esos cortes tienen cierta organicidad en cuanto al diálogo. Porque también cortar un diálogo es una cuestión un poco más compleja también. Se complejiza el trabajo. Sí, hasta las 12 del mediodía es la entrega, para que nosotros ya tener al momento de la clase los trabajos organizados. Pero bueno, volviendo al tema de los diálogos, lo que le vamos a pedir es que esté subtitulado o en castellano, y ahí van a tener que trabajar de otra forma con los cortes. O va a tener que tener, ustedes van a resumir o van a llevar un fragmento de más de 2 minutos o más a 1 minuto con diálogos y manteniendo una coherencia en el diálogo. Entonces, bueno, vean bien que por ahí, qué estrategia eligen para el trabajo práctico ustedes, si seleccionar una secuencia que tiene diálogos o una secuencia donde prepondera más la acción, justamente. La forma de entrega es vía, ahí como dice, como bien lo está compartiendo Maxi, vía aulas web. Ustedes por mensaje dirigido al docente o la docente que les hace el seguimiento de la comisión, ustedes van a tener que mandar
el link del archivo previamente subido al Drive o al WeTransfer, hasta las 12. Con esto de Drive o WeTransfer, si lo pueden subir al Drive, buenísimo, porque vieron que el WeTransfer a veces dura 7 días el link. Entonces por ahí uno lo descarga y por ahí una cuestión tiene que volver a descargarlo y ya no está. El archivo y el formato es en H264 MP4 1920 por 1080. Lo que hacemos, lo que les pedimos por favor, que trabajen en el archivo que trabajen, si en la línea, si en la secuencia de edición ustedes no pueden exportarlo en ese formato, trabajen después con un compresor que lo estandarice en esas características que le estamos pidiendo, porque para nosotros es más fácil archivarlo, proyectarlo acá por Zoom, manipularlo. Así que por favor les pedimos que respeten ese formato. Así que bueno, ese sería el trabajo práctico 1. ¿Alguna duda quedó? Sí, Jorge, ahí preguntaban si lo tenían que seleccionar de alguna película, de alguna serie o algo, o, claro, de donde sea un o plano de grabarlo, secuencia. o si lo podían grabar. ¿Grabarlo en qué sentido? No, ahí ya la grabarlo, respondí. hacerlo eso, no, tiene que ser un plano de secuencia seleccionado no, entendí, creo. Y Vengo de le la había contestado. entonces, digo, grabar, caí en, digo, lo graban de la tele, no. Claro, para que no se complique. Nada. No, mirá el inconsciente a dónde fue, ¿no? A 1800, no sé cuánto, bueno. No, tienen que seleccionar de un fragmento de una película, y que contenga la secuencia y esa secuencia trabajarla. ¿Por qué? Porque también está el desafío de buscar el punto de corte de ese trabajo, porque seguramente si hay actores van a estar haciendo un movimiento y en el plano siguiente ustedes van a hacer un resumen, van a elipsar ese plano secuencia y seguramente no coincida exactamente. Entonces, bueno, van a tener que buscar la forma de que eso tenga una continuidad, no es cortar en cualquier lugar. Por eso el sentido también de que ya esté grabado o sacarlo de una película, ¿no? Una estrategia, un recurso también puede ser elegir un plano de secuencia donde la cámara tenga cierta cadencia, cierto movimiento, donde permita hacer cortes, porque por ahí hay planos de secuencia donde la cámara se mueve y después se establece y pasa una determinada situación y sigue por otro lado, como por ejemplo El Arca Rusa. Hay una película de Hitchcock que se llama La Soga, que juega con eso. Entonces, más allá de esta serie actual, hay un montón de material para poder trabajar, ¿no? Y buscar esos cortes que tengan cierta organicidad. ¿Alguna otra pregunta que había ahí? A ver. Por ahí antes, Profe. por ahí antes de seguir con las dudas, porque se van a ir todos a la otra clase, les cuento que va a estar subido hoy a la noche y o mañana en la parte de aulas web, donde dice clases Premiere. Ahí van a estar subidas un par de tips y tipo detalles a tener en cuenta para usar el Premiere para aquellas que no puedan, que no sepan usarlo, ¿no? También está cómo armar el proyecto, cómo usar algunas herramientas y cómo renderizar. Por si están muy preocupadas de que no saben usarlo y eso, quédense tranquilos que hoy a la noche y mañana ya van a estar ahí los 3 videos. Nada, eso como para que lo tengan en cuenta, antes que se vayan todos a la otra clase. Una pregunta. Sí. ¿Tenemos que grabar o tenemos que extraer un clip de una película? No entendí muy bien eso. Extraer un fragmento de una película.
Plano no tienen que secuencia. filmar, no tienen que filmar, tienen que agarrar una película ya hecha, que tenga una secuencia. Te quedaste mudo. Nada. Jorge. Te muteaste, Jorge. Te muteaste, Jorge. Ahí está. Tienen que trabajar con un material de una película, una secuencia que no es de ustedes, o sea, no tienen que filmar nada. Así que Jorge, sí. ¿por qué no le da las características del plano secuencia como para que no haya Claro, confusión bueno, después? repasamos lo que es un plano secuencia. Es un plano que tiene una duración que va más allá de lo que es un plano que muestra una acción corta y pasa a la acción siguiente, sino que varias acciones o un recorrido del personaje. Generalmente se usa para recorridos lo que se llama traveling, y que va siguiendo un personaje. O sea, un plano secuencia marca justamente una secuencia que pueden ser cambios temporales, espaciales, siguiendo un personaje o siguiendo una situación, y que no tiene cortes en el desarrollo de ese plano, pero se ven varias acciones que de otra manera estarían mostradas en diferentes planos. Entonces, técnicamente, cierro esto. Técnicamente lo que tiene que hacer es agarrar un plano secuencia y nosotros tomamos como plano secuencia lo que hay entre un corte y el otro. Y si es una cuestión de un film que transcurre todo en plano secuencia, bueno, tienen la libertad de elegir el fragmento que les parezca, ¿no? A la altura de la película que a ustedes les parezca. Disculpen, una última cosa. Si es un plano de secuencia y dice 2 minutos o más, si de pronto eligen una película que está filmada en plano secuencia, no quiere decir eso que, por ejemplo, en el caso de estos capítulos que mostró Cali, un fragmentito, no quiere decir que los 6 planos o los 7, los 8 cortes, tengan la libertad absoluta de sacarlo de cualquier momento de la secuencia, del minuto 1, del minuto 15, del minuto 20, porque eso sería, no es lo que estamos buscando, es suprimir una secuencia de 2 minutos o más aproximadamente. Bien, entonces debería ser sí o sí plano secuencia y después de ahí vamos cortando. Claro. La gracia de este trabajo es que ustedes busquen el momento de corte, ¿no? Que digan, bueno, acá se movió el personaje y va esto, bueno, por ahí, si corto acá queda con cierta organicidad el montaje, ¿no? No hay un salto, se ve bien, digamos, ¿no? Es como un trabajo de entrada a buscar el sentido de lo que sería el corte, donde darse cuenta bien dónde tiene que ir el corte. Buenísimo. ¿Te puedo hacer una preguntita rápida? 5 segunditos. Sí. Claro, es sobre el trabajo en práctico en sí, sino que bueno, yo mandé el mail, bla, bla, eso ya lo hablamos, pero el tema es, yo me puedo meter tal vez un poco más tarde a los grupos por si no llego a incorporarme rápidamente por la cátedra, por temas X, por ejemplo, porque todavía me tienen que cambiar de cátedra, pues agarrar la comisión, que vamos a tener la web. No, bueno, lo que podés hacer ahora es tener ese grupo de WhatsApp y aunque no te hayas cambiado de cátedra, ya estás en una comisión para empezar a cursar y tener una ida y vuelta con los trabajos prácticos y todas estas cuestiones. Buscá ahora un grupo, porque si no lo haces ahora, después no vas a encontrar un grupo. Buscá a través del grupo de WhatsApp o como sea, y después mandar un mail, decir, bueno, estoy en este grupo y voy a hacer el trabajo práctico con esta gente. Perfecto. Dale, muchas gracias. Profe, ¿el grupo que hagamos ahora va a ser con el que vamos a trabajar hasta fin de año? Claro, sí, tienen que hacer este y otro trabajo práctico más, y con el cual también van a asistir a los encuentros con cada docente, cada uno de los docentes que le toque de la cátedra. En función de lo que estoy leyendo, o le querés decir vos, Maxi. No, una cosita nomás de que antes que se me olvide, que acá dice seleccionar 2 minutos más de duración que no contengan música.
La versión final no tiene que contener música, porque por ahí encuentran un plano secuencia con música, 2 minutos, y le sirve, y le construyen ustedes la banda sonora, ahí no hay problema, pero no tiene que tener música la versión final. Eso no, Macali. No, en función también de las consultas, por ahí, si lo querés aclarar, porque vos dijiste algo recién y por ahí les quedó a algunos la duda. Pregunta, ¿lo tenemos que editar? La primera respuesta, Verónica, es sí. O sea, ustedes se van a Claro, tienen que encontrar... hacer el corte. Y con algún programa de edición se hacen los cortes. Exactamente, digamos. Ustedes van a tener que seleccionar una película. Seguramente, si no encuentran el fragmento, van a tener que tirar la película en la línea de tiempo, seleccionar el fragmento, y una vez que tienen seleccionado el fragmento, desechando el resto de la película, van a tener que trabajar sobre ese fragmento haciendo los cortes, tratando en la medida de lo posible de disociar el sonido de las imágenes para que puedan construir el sonido ustedes después, por lo que decía Maxi recién, inclusive porque por ahí tiene música o alguna, o con los diálogos se establece ese problema. Entonces, a partir de ahí ustedes van a tener 3 minutos que lo van a tener que acortar a 1 minuto con un criterio que utilicen ustedes y un criterio de construcción a partir de los cortes y no de plano secuencia, que es un solo plano, ¿no? Y Maxi les decía, que me parece que está bueno reiterarlo, que a partir de mañana va a estar en aulas web una clase asincrónica sobre los principios básicos del Premiere. Ahí acá en esta, no sé si está viendo la pestaña de aulas web ahí, o se sigue viendo bueno, acá Sí, en esta señor. pestaña de programa de edición, ahí le voy a subir un video como para que tengan herramientas, las básicas para este trabajo práctico, ¿no? ¿Y qué más le iba a decir? Y para celular hay aplicaciones que ahí están poniendo en el chat, que bueno, ahora les pego de nuevo en el chat los nombres de las aplicaciones. Yo tenía una consulta respecto a las aplicaciones del celular, porque yo edito desde ahí, pero no sabría cómo poner después, una vez que edite, al formato que me piden. O sea, lo hago, como dijeron hoy, desde un convertidor, ¿no? Algo así habían dicho. Sí, Generalmente las aplicaciones... Ay, perdón. No, dale vos, Betty. No, que generalmente las aplicaciones ya vienen para comprimir en ese formato, en MP4, porque es un formato multimedial. Por eso también la idea es poder elegir ese formato para no tener ningún tipo de inconveniente, que ustedes lo puedan exportar con algunas aplicaciones o con el software. Ahora, si por alguna de esas razones, por ahí justo la aplicación que ustedes no lo convierte en MP4, hay convertidores online. Y si no, también, se lo pueden pasar a algún compañero o compañera de ustedes que tenga el Premiere y le piden que se los conviertan también, por si se les complica mucho en el celular. Muchísimas gracias. Acá preguntan sobre alguna aplicación. Vos mencionaste CapCut y también InShot. InShot, esa es la que veníamos bombeando del año pasado, pero y Adobe también. Esta CapCut parece que tiene buenos comentarios. Sí, no sé, yo las aplicaciones hay un montón. Está también Adobe, Filmora, hay un montón. Para darle una respuesta a Soledad, los grupos son de 4 integrantes. No de 5, de 4. Porque pregunta que pueden ser de 5. Y esta no la entendí, pero dice, supongo, ¿qué comisión es esta? No, este momento, Juan, es, digamos, el teórico donde estamos todos. Las 4 comisiones estamos juntas en este momento. Cuando nos dividamos, que tampoco va a ser la clase siguiente,
les vamos a avisar previamente y vamos a tener link diferenciados por comisión. Ah, listo, profe, porque el año pasado me pasó lo mismo. Yo no pude al final concretar los trabajos justamente porque al final los iba a hacer solo, básicamente, y justamente el año pasado me pasó esto. Por eso, ahora que justamente o sea, la semana antepasada mandé la solicitud a aulas web, pero aún no me la han aceptado. Igualmente respondí el correo electrónico esta mañana, esa tardecita, pero por las dudas era para aclarar eso, para saber realmente el tema de las comisiones y demás. Gracias igualmente. Bárbaro. Agustina, sí, se aprueba todo con 6. Y alguien preguntó hoy, yo ya lo perdí porque hay tantos comentarios en el chat que no encuentro el nombre, A ver. si eran 2 trabajos y un parcial, si los 2 trabajos son grupales y el parcial es individual. ¿Tienen alguna otra consulta? Recuerden que está el REC, que además de la actividad que recién les comentaba Betiana y en la que está involucrada directamente representando a la cátedra, hay un montón de actividades y de muestras de trabajos que está piola por ahí para ir viendo. Y hay un Mientras seminario. tanto voy saludando a todos los que se están yendo. Y hay un Consideren que seminario están también saludados. muy interesante, Cali, por si tienen ganas de inscribirse, también sobre representaciones, mujeres, que es entre Bolivia, Paraguay y Argentina, que está organizado por la Secretaría de Producción, por Natalia Dagati, bueno, trabajan Sofía Bianco, Noelia Mercado, también compañeras docentes, así que está bueno participar, es gratuito.